Bonjour, hello, and welcome, buenos días. Hola, bienvenidos. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Trisha Wind. Me llamo Tricia Wind Partage des connaissances et d'innovation du Partenariat mondial pour l'éducation. y voy a hablar de este webinario de observatorios regionales GPX sobre resiliencia de los sistemas educativos. Bienvenidos. Voy a hablar de las propuestas para enviar propuestas para convertirse en socio de puesta en marcha de nuevas iniciativas sobre la resiliencia de los sistemas educativos de los observatorios GPX. Habla desde Ottawa, Canadá. Es uno de los territorios no cedidos de la nación Algonquinos Navit, que hablamos un dialecto, una lengua que se remonta a tiempos inmemoriales. Dicho esto, pasamos al orden del día. Voy a presentar primero la IDRC GPX. Mi compañero presentará el objeto de este webinario, las preguntas de investigación y los objetivos. También veremos qué esperamos de las propuestas de proyectos que aceptamos. También después tendremos una sesión de respuestas a las preguntas recibidas por correo electrónico y después tendremos una sesión en directo de preguntas y respuestas. Intentaremos cubrir la mayor parte de respuestas posibles y ahora paso al inglés. Antes de empezar, voy a decir un par de anuncios. Este webinario se está grabando, se colgará en línea, pero solamente aparecerán los nombres de los oradores. Tenemos interpretación simultánea en inglés, francés y español porque los idiomas de la conferencia serán inglés y francés. Y podéis seleccionar la interpretación seleccionando el icono del globo, haciendo clic y en la ventana emergente eligiendo el idioma que queréis en la parte de abajo de vuestra pantalla. La presentación que vamos a usar en esta presentación estará en inglés, pero en el chat os vamos a mandar los enlaces a las traducciones, a las versiones en los otros idiomas. Paso de nuevo al francés. Voy a empezar hablando del CRDI o IRDC, que pertenece al gobierno canadiense. Es una agencia que financia en Asia, África, Oriente Medio y Latinoamérica varios temas como la educación. IKIX es una iniciativa conjunta del GPE y del IRCD para compartir conocimientos e innovaciones para 90 países para ayudar a los países miembros a avanzar y utilizar los datos y la innovación para acelerar el acceso al aprendizaje, la creación de redes y la igualdad de género mediante sistemas educativos igualitarios, inclusivos y resilientes. KIX tiene 3 patas interconectadas, como vemos en este triángulo, en este diagrama. Tenemos arriba los intercambios de aprendizaje. Hay varias personas que trabajan en sistemas educativos y queremos que se produzca un intercambio. Y para eso las prioridades van al apoyo a los países mediante la investigación, cuyos hallazgos pueden servir para mejorar los sistemas educativos, que es el siguiente punto. Y además, esto también sirve a su vez para aplicar esos hallazgos de la investigación a apoyar a los países y articular políticas. Paso a la siguiente diapositiva, la número 5.
Como estábamos diciendo, la iniciativa del observatorio se centra en 6 proyectos de observatorios en 6 sitios, en 6 zonas, que se organizan en diferentes grupos, como veis por estos códigos de colores en el mapa. Vamos a ver un poco de dónde viene esta iniciativa del observatorio. Cuando empezó la pandemia de COVID-19, muchos países buscaban oportunidades para buscar respuestas y aprender de los demás para crear nuevos abordajes que mitigasen los efectos de la pandemia en la educación de los más vulnerables. Porque había muchas diferencias y muchas consecuencias diferentes en los alumnos y los profesores en función del país. Entonces se creó este observatorio que facilitó un análisis rápido de las políticas y favoreció la compartición de políticas entre varios países, por ejemplo, en África. Este se centraba sobre todo en África y produjo muchísimos análisis que facilitaron los avances y la creación de hubs regionales en África. En nuestra web podéis encontrar más información al respecto. Y a partir de la experiencia, otros muchos socios se dieron cuenta de que sus sistemas educativos no estaban bien preparados para cuando se produjeran este tipo de eventos catastróficos y disrupciones, y se querían crear oportunidades a partir de ellas para que los sistemas educativos fuesen más resilientes y además a la vez fuesen más inclusivos e igualitarios. Entonces, esta iniciativa de observatorio se centra en proyectos regionales y un estudio que se ha hecho en preparación de esta conferencia con planes sectoriales, con entrevistas de los países participantes, etc. Ahora paso la palabra a mi compañero Tide Fall, que hablará de la siguiente sección. Hola, yo voy a hablar en francés, así que si necesitáis interpretación podéis seleccionarla ahora. Hola, en esta sección voy a hablar del alcance del observatorio, de sus objetivos y de las cuestiones, de las preguntas de investigación, de las iniciativas, del objetivo global, que es mejorar la resiliencia de los sistemas educativos de los países participantes en el GPE, gracias a la investigación y a los datos. Los miembros tienen que establecer y operar observatorios regionales y movilizar los resultados obtenidos. Como vamos a hablar varias veces del concepto de resiliencia de los sistemas educativos, esta es la definición que propone Joan Stulks y sus colaboradores. Se trata de la capacidad de un sistema educativo de absorber, resistir y adaptarse a las perturbaciones a la vez que sigue manteniendo la continuidad de sus funciones vitales. Hay dos aspectos de la resiliencia del sistema educativo a los que prestamos especial atención en el observatorio. En primer lugar, las prácticas existentes vinculadas a la resiliencia del sistema educativo en los países participantes del GPE. Aunque el concepto de resiliencia de los sistemas educativos se adoptó en el discurso de desarrollo internacional, existe falta de consenso sobre su significado teórico y práctico. Así que el objetivo del observatorio es, en un primer lugar, examinar el significado y las prácticas de la resiliencia de los sistemas educativos en los países miembros del GPE, sobre todo la forma en que las pasadas y presentes perturbaciones influyen en la preparación de los sistemas educativos y las dificultades que intentan resolver los países.
La puesta en marcha de esta parte de investigación podría tomar forma de estudios de casos, comparativas entre países u otro tipo de abordajes. También la iniciativa quiere prever las futuras interrupciones de los sistemas educativos. Se ha hecho muy poco trabajo para prever estas potenciales interrupciones futuras y, por tanto, los socios del GP van a buscar las posibles perturbaciones futuras y la evolución del panorama educativo en busca de interrupciones inéditas, sobre todo las que pueden afectar a los más vulnerables. Y para eso se basarán en elementos de perspectivas estadísticas, de recogida de datos, exploración de las consecuencias en un plazo de 5 a 10 años. Basándonos en las lecciones aprendidas por los estudios Marco, el primer objetivo es generar y movilizar pruebas sobre la forma en que los agentes educativos comprenden y ponen en práctica la resiliencia de los sistemas educativos. El segundo objetivo será generar y movilizar información sobre los cambios previstos en el panorama de la educación y las posibles futuras interrupciones y oportunidades y las formas de abordarlas. El tercer objetivo será utilizar las evidencias generadas para identificar recomendaciones sobre la preparación de la respuesta ante crisis, de la resiliencia del sistema educativo de los países miembros. Esta iniciativa se basará en 4 preguntas de investigación. La primera, cómo los agentes educativos comprenden y ponen en práctica la resiliencia del sistema educativo en los países del GPE. En segundo lugar, qué futuras perturbaciones de los sistemas educativos de los países del GPE se prevén ya. Y la última, ¿cuáles son las posibles maneras de abordar estas futuras disrupciones? La iniciativa del observatorio se centrará en países de 6 regiones. La primera es América Latina y el Caribe. La segunda región es África subsahariana. Otra en Europa Oriental y Asia Central, otra en Oriente Medio y Norte de África, otra en el sur y sureste asiático y otra en el Pacífico. Y los socios examinarán el significado y la existencia de prácticas, explorarán los cambios previstos en el panorama educativo y las futuras posibles interrupciones. Además, según el mandato del GPE, los observatorios regionales en estas 6 regiones harán un seguimiento en la escuela primaria y secundaria y harán un informe final. Ahora paso la palabra a mi colega Sergi. Hola. Taib nos acaba de contar cuáles son los objetivos, la estructura y las preguntas que va a tener en cuenta ese observatorio. Yo voy a hablar de los detalles de este proyecto y qué esperamos de las propuestas y de los solicitantes. En los 12 últimos meses hemos lanzado varios llamamientos y nos gustaría insistir en que estos llamamientos no son para hacer investigaciones. Antes sí que eran sobre investigaciones para apoyar el escalamiento de innovaciones prometedoras o futuras, pero este no. En esta nueva convocatoria estamos buscando examinar el significado y las prácticas de la resiliencia del sistema educativo para hacer frente a futuras disrupciones de dichos sistemas. No se trata de hacer proyectos educativos, ni
proyectos de investigación. Entonces, en esta convocatoria se pueden presentar participantes individuales o consorcios, pero todos tienen que cumplir con estos criterios. Por ejemplo, el perfil idealmente es de una fuerte trayectoria de investigación en ciencias sociales, de buena comprensión del sector educativo en la región de interés, de buena trayectoria de investigación y de actividades de movilización de conocimientos. Si uno es participante individual pero no cumple todos los criterios, pero le interesa la convocatoria y cree que puede contribuir a estas iniciativas, puede buscar a otras organizaciones para formar un consorcio. En los documentos de la convocatoria también tenemos los criterios de elegibilidad generales que os animamos que consultéis. Como he dicho antes, y me gustaría aclarar de nuevo, habrá 6 zonas con proyectos de observatorio regional. Va a haber varios proyectos en cada región y cada región lo ejecutará un socio elegido que puede estar compuesto que puede ser un consorcio de hasta 6. Y también puede haber consultores. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos de los socios ejecutores y que tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar la propuesta? Como ya se ha dicho, el observatorio tendrá 2 componentes. Uno de examen de las prácticas de las características de resiliencia y otro de exploración de las futuras disrupciones posibles. La idea es que las convocatorias, las propuestas cubran los 2 componentes, no solamente uno. Además, a la hora de preparar la propuesta hay que tener en cuenta que ya hay otras iniciativas existentes sobre resiliencia y el observatorio tiene que complementar a las que ya hay. Así que en la propuesta esperamos que se tengan en cuenta las que ya existen para no solaparse. Podéis dar ejemplos de esas iniciativas, que algunas ya están cubiertas por el GPE, otras por otras instituciones. Así que eso ya lo tenéis que tener en cuenta y tratar de buscar o de lanzar propuestas que sean complementarias de las que ya hay. También esperamos que los solicitantes hagan investigación para el desarrollo que implique también movilización, no solamente investigación, y que sea orientada a acciones. A la hora de examinar o explorar las posibles futuras disrupciones, hay que buscar metodologías de previsión, que es algo con lo que quizá no estáis todos familiarizados. Si no lo estáis, pensad en cómo estarlo. Por ejemplo, invitando a un consultor en previsión o trabajando en un consorcio donde haya otros solicitantes que sean fuertes en la parte de previsión. Esperamos también que los socios ejecutivos apliquen principios de igualdad, equidad e inclusión, especialmente en materia de género. Es importante tener en cuenta las necesidades de desarrollo de los sistemas de estos grupos en la creación de nuevos sistemas de educación resilientes mediante recopilación de datos, análisis, etcétera. Y por último, también esperamos que participen en comunidades de práctica informales, es decir, establezcan y compartan experiencias e información con todos los socios de las diferentes regiones sobre el proceso de investigación, las estrategias de reclutación, de reclutamiento, de difusión, etcétera. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta, son las expectativas que queremos ver.
Para cada región hemos establecido unos presupuestos en función del número de países y otras consideraciones y pedimos a los solicitantes que tengan en cuenta estos límites para las actividades que van a proponer implementar. También pensad en la escala y el alcance de las actividades que propongáis en la región en la que os centréis. Aquí veis también un desglose de los criterios de evaluación del documento de la convocatoria. Queremos propuestas sólidas y fuertes con una justificación clara de por qué queréis ser socios ejecutores, que demuestren una trayectoria de investigación, que la metodología y diseño sean visibles, que tengan una buena estrategia de movilización de conocimientos, que demuestren experiencia y capacidades necesarias para que el proyecto llegue a buen término, que se clasifique, que explique bien el presupuesto, etcétera. Vamos a ver el calendario de esta convocatoria. El último día es el 11 de julio. Lo revisaremos entre julio y agosto y publicaremos los resultados el 2 de septiembre. Con esto paso la palabra de nuevo a Tricia. Gracias. Bien, esta presentación hasta ahora ya ha cubierto varias de las preguntas que solemos tener y ahora vamos a ver otras preguntas que hemos ido recibiendo entre Sergio y yo. Algunas preguntas son muy específicas de organizaciones muy concretas o de ideas muy concretas, entonces no vamos a responder a esas en concreto aquí, sino que vamos a hablar de cosas que puedan interesar a todos los asistentes. Las dos primeras preguntas son sobre elegibilidad. ¿Pueden las organizaciones basadas en países de renta media y baja, pero no situadas en un país socio de GPE, pedir participar en esta convocatoria? Sí. GPE se centra en los países GPE, pero los países de renta media y baja incluyen también los de renta muy baja, media baja o media. Todos esos pueden participar. Esta es una pregunta recurrente. Segunda pregunta, ¿las organizaciones de un país de renta media y baja pueden contratar investigadores que estén en cualquier otro sitio? Sí. Bien, otra pregunta sobre elegibilidad. Las oficinas nacionales de organizaciones internacionales pueden ser solicitantes principales. Si tenéis una organización que tiene varias ubicaciones, tenéis que tener la sede en países de renta media o baja, al menos una. Más, ¿pueden participar organizaciones del sector privado? Sí. Sí. Puede haber organizaciones privadas, pero tienen que demostrar que tienen trayectoria o pasado o conocimientos de los que hemos pedido. Los únicos que no pueden participar son, por ejemplo, empresas con ánimo de lucro del sector educativo. Podéis consultar las políticas para participantes del sector privado de GP. ¿Pueden participar miembros actuales de KICS, GP o de Education Out Loud? Sí. ¿Y pueden participar o formar parte de consorcios ministerios de educación? No. La mayoría de la financiación de GPE ya va a ministerios de educación y KICS es un mecanismo complementario del GPE para financiar a otro tipo de agentes. Así que no queremos que participen ministerios de educación. Esos ministerios no pueden recibir financiación de KICS en concreto. Vale, sobre el área de enfoque o el área de actuación. Tenemos varias preguntas. Esta convocatoria cubre todos los niveles de educación desde
preprimaria hasta terciaria, bueno, se centra hasta desde la preprimaria hasta la secundaria. La educación superior y la formación profesional no entrarían. ¿Hay un número mínimo o máximo de países que tengan que estar cubiertos por un observatorio regional? Pues, originalmente, el observatorio debería cubrir todos los países de la región de interés. Y hay una lista de países, pero entendemos que puede no ser posible cubrir totalmente a todos los países. Entonces, por ejemplo, en la propuesta podéis decir que os queréis centrar en una subregión de países y lo podéis justificar. Si os queréis centrar en algún asunto en concreto de esos países. Bien. La tercera pregunta, perdón. ¿Puede haber varias iniciativas que afecten a varias regiones de las predefinidas en la convocatoria? No. No. Tienen que ajustarse las regiones predefinidas. Si abarcan varias regiones de esas 6 que hemos dicho, no se pueden aceptar. Los observatorios tienen que estar en cada región. Puede haber futuras posibilidades de que los observatorios de cada región colaboren o participen entre sí, pero no una iniciativa que cubra varias regiones. Bien. La siguiente fase o la siguiente sección es sobre envío de propuestas. ¿Cómo envío una propuesta? ¿Solamente online? Sí, solamente online. Hay un enlace al documento y también a las preguntas frecuentes y luego justo abajo tenéis un botón que pone solicitar aquí o algo así, no sabremos cómo se habrá traducido. Lo que no se envía a través de ahí no se va a considerar. Pregunta sobre el número de propuestas. ¿Una organización puede enviar más de una solicitud a esta convocatoria? Nosotros preferimos que se envíe una, pero si hay una organización que pertenezca a varios consorcios, puede participar en más. Bien, sobre los resultados del observatorio. Hay recomendaciones y directrices sobre el número de informes que tiene que producir el observatorio, el alcance geográfico, la frecuencia o la complejidad. Bueno, como parte del proceso de solicitud, nosotros os pedimos que expliquéis vuestra estrategia de movilización y en esa estrategia ya tenéis que presentar los resultados principales del observatorio y también los productos de conocimientos secundarios, infografías, informes. Y tienen que estar vinculados a los recursos disponibles previstos. Así que no tenemos un número cerrado de informes, pero especialmente sobre los productos de conocimientos secundarios esperamos varios, uno por cada punto concreto. Pero sí que es importante también saber que todo esto tiene que estar vinculado a objetivos materializables y fácilmente visibles. Siguiente pregunta. ¿Tiene que haber algún tipo de estandarización o normalización entre los observatorios que exija un esfuerzo adicional con respecto a lo que cada observatorio tenga que hacer de forma independiente? No, no esperamos nada de eso. Cada observatorio puede ser independiente, pero sí es verdad que tiene que haber, como hemos dicho, una comunidad informal de compartición de conocimientos entre los observatorios donde puede surgir algún tipo de estandarización. Sí, es así. Estas son las preguntas que hemos recibido hasta ahora, pero si tenéis alguna pregunta más que queráis hacer en directo, lo podéis hacer ahora. Ya os hemos puesto información en el chat sobre cómo hacer las preguntas. Tenéis una función de preguntas y respuestas en la parte de abajo de la pantalla. Podéis meter ahí la pregunta y le dais a enviar. Responderemos a todas las preguntas que podamos aquí en directo. Las que queden en el tintero las responderemos después Sergi y yo. Bueno,
Como estamos todavía recopilando las preguntas, por favor, tened paciencia. Bien, entonces empezamos con la primera pregunta que me ha llegado. ¿Hay solicitudes de consorcios o de solicitantes individuales? Nos da igual, todas se tendrán en cuenta por igual. Otra pregunta. ¿Es posible que puedan presentarse investigadores independientes si cumplen los criterios del proyecto? Sí, y además puede haber también consultores. Siguiente. En el objetivo y en la sección de resultados previstos del documento se menciona que hay que describir cómo el proyecto va a garantizar la complementariedad con otras iniciativas relevantes en la región de interés. ¿Se puede aclarar qué significan otras iniciativas relevantes? ¿Incluye iniciativas solo de GP, KICS o de otro tipo o ambas? Bueno, pues de ambos tipos. Por ejemplo, en las secciones de marco lógico y contextualización, hay que ver si vuestras propuestas reconocen o complementan o al menos indican que conocéis otras iniciativas que haya en la región. Porque todas ellas tienen que contribuir a movilizar evidencia. Se trata de que todo vaya en línea con las prioridades identificadas, así que lo que pedimos es que echéis un vistazo en lo que ya están haciendo otras iniciativas, organizaciones en el terreno, en diferentes aspectos de la resiliencia educativa, y que lo que vosotros propongáis añada algo de valor o aporte algo más, porque queremos que los sistemas educativos se vean beneficiados por esto y que no haya solapamiento. Otra pregunta. Somos un instituto sin ánimo de lucro. ¿Tenemos que ser una ONG para recibir financiación de este proyecto? Es decir, tenemos que estar registrados con algún tipo de forma jurídica en un país de renta media o baja. Puede haber de todo. Puede ser cualquier tipo de institución que no tenga ánimo de lucro. Es posible que un solicitante principal que esté en un país GP, pero que también tenga socios de países no GP, y en ese caso podemos participar. Sí, claro, la organización líder tiene que estar en un país de renta media o baja, sea país GP o no. Y los miembros del consorcio pueden estar en cualquier otro país de renta media o baja, GP o no, o países de renta alta, da igual. Otra pregunta es sobre presupuesto. En la sección de justificación se nos pide que expliquemos por qué necesitamos X financiación o X dinero. ¿Podéis aclarar el nivel de detalle que esperáis para justificar los costes a micronivel por actividad o de forma más general resultados? Bueno, hay dos maneras. Hay una plantilla de presupuesto y en la plantilla hay varios puntos, entonces hay que incluir notas por cada punto del presupuesto y luego también hay que poner una justificación descriptiva, una explicación, información, vínculos, enlaces, etcétera. Y luego en la propuesta esperamos solamente una explicación general de por qué se solicita tal cantidad de dinero y se puede vincular con los resultados. En cuanto a la solicitud, tengo que mandar solamente un representante
de la organización o no? No, de hecho necesitamos más porque queremos que sea un equipo, entonces necesitamos los currículums de todo el mundo para poder ver la capacidad general para asumir el proyecto y que incluyáis todos los conocimientos que figuran en la convocatoria para asegurarnos. Tenemos una pregunta sobre las capacidades del equipo del proyecto. En la sección se ve que se requiere un resumen de las áreas de conocimiento y de todas las capacidades. Debería incluir información de las características individuales de cada uno. Bueno, recomendamos ambas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Sin embargo, si no habéis identificado personas en este punto, se puede destacar la experiencia y el conocimiento en general. Sí, Sergi, te voy a preguntar la siguiente pregunta. Sí. Según los documentos adicionales, hay un plan de trabajo. ¿Necesitamos tener una plantilla en concreto o podréis aclarar qué elementos deberían figurar? No sé si Sergi puede aclarar algo. Simplemente podéis utilizar vuestras propias plantillas. No tenemos Excels, hojas ya preparadas. Simplemente que podamos entender claramente cuáles son las actividades que proponéis, cuál es el cronograma, los resultados y demás, la información que normalmente incluiríais en el plan de trabajo. Hay una pregunta sobre las preguntas de investigación. Tenemos que formular nuevas preguntas basándonos en las 3 preguntas que ya están en la convocatoria. Como pone en el documento de la convocatoria, se pueden modificar las orientaciones y las pautas basándonos en esas actividades. Se puede proponer otras metodologías. Entonces, lo que figura en la convocatoria son unos parámetros de orientación y podéis personalizarlo según lo que queréis hacer en cada región. Otra pregunta. ¿Un equipo puede venir de varias universidades de un mismo país? Sí, por supuesto. Pueden venir de diferentes instituciones de investigación y que formen parte de un mismo equipo, por supuesto que sí. Tenemos una pregunta sobre las instituciones afiliadas de la ONU y si pueden ser socios consultores. Sí, pero no pueden ser organizaciones principales. Tienen que venir de esas organizaciones de los países con bajos ingresos. Y las actividades y el conocimiento se pueden generar de o por socios y países que no sean de la GPE. Bueno, pues se centra en observar esos sistemas educativos y tiene que centrarse en esas 6 regiones que se definen en la convocatoria. Y en esta pregunta seguramente os preguntéis cuáles son las buenas prácticas dentro de la GPE. Somos flexibles, pero el enfoque es que tiene que ser de y por para estos socios de la GPE. Ese debería ser el área de trabajo. Otra pregunta. ¿Las organizaciones paraguas de estos países pueden tener un respaldo por parte de los gobiernos? Normalmente no es obligatorio. Entonces, no tenemos que apuntar que no son elegibles para esta financiación y que tenéis que prestar atención a los 4 criterios principales, tanto a nivel regional como a nivel multinacional. El proyecto de los observatorios no es un proyecto de implementación. En cuanto a los ámbitos específicos, ¿cuáles son los prioritarios?
Bien, pues se dice que en las diferentes regiones hay diferentes áreas de conocimiento principales a tener en cuenta en cuanto a la resiliencia de los sistemas educativos, y lo que queremos es echar un vistazo a la región y decidir qué ámbitos predominan más y también cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo. ¿Qué tipo de contribuciones, de aportaciones podríais hacer en vuestra asociación? Entonces, no hemos predefinido qué ámbitos específicamente en cada región o subregión os vais a centrar, sino que tenéis que elegir qué áreas de conocimientos son más importantes. Otra pregunta. ¿Se supone que tengo que estar en ese país durante el proyecto o puedo viajar? Sí. Se pueden planificar y presupuestar diferentes viajes para implementar estas iniciativas, pero como decíamos en el webinario, no esperamos que vayáis a cada uno de los países de la región. Simplemente tenemos que pensar cómo podéis agrupar esos países, pero sí, claro, podéis viajar para recabar datos. ¿Hay algún límite de tiempo para el presupuesto? Básicamente, se pide que no exceda el 25%, pero según la iniciativa vamos a seguir considerando límites superiores, pero tendría que haber una justificación muy clara en ese caso. Otra pregunta. Una de las pautas tiene que ver con el impacto potencial de las diferentes alteraciones de los socios de la GPE. Podemos incluir una evaluación de impacto de esas intervenciones. No esperamos que llevéis a cabo ninguna evaluación de impacto en concreto, sino que normalmente lo que se hace es hacer diferentes consultas a las partes interesadas para ver cuáles son los motores de cambio dentro de esas implicaciones, y es parte de los debates. Se puede debatir sobre las soluciones potenciales, de las ideas que os vayan surgiendo, pero no queremos que incluyáis una evaluación de impacto en concreto. Siguiente pregunta. Vale, básicamente la idea es que las becas sean las que implementen estos proyectos de investigación y que sean los beneficiarios. Normalmente desempeñan el papel de conectores en la organización para que así puedan buscar complementos y seguramente movilización de conocimientos. Esos son los aspectos. Y queremos ayudaros a que conectéis con otras iniciativas relevantes y otras formas de amplificar ese conocimiento dentro de la iniciativa. Otra pregunta que hemos recibido. Las organizaciones multilaterales pueden participar, por ejemplo, un consorcio con diferentes agencias. Las agencias de la ONU y este tipo de organizaciones pueden ser parte de los consorcios, pero no pueden ser organizaciones líderes a no ser que esa organización esté basada en un país de bajos ingresos. Y los observatorios tienen que centrarse en todos los temas propuestos o pueden elegir algunos prioritarios en la región. Sí, por favor, elegid. Los observatorios regionales tienen que decidir cuáles son las áreas de trabajo con la examinización de las prácticas y la anticipación. Entonces, se mencionan áreas como la migración, desplazamiento, seguridad
inseguridad alimentaria, educación, financiamiento, quizá desastres naturales. Así que, por favor, proponed otras áreas que os parezcan relevantes para que penséis cuáles van a ser los enfoques de la propuesta. Sí, Sergi. Siguiente pregunta, bastante similar a lo que acabas de decir, Tricia. ¿El proyecto tiene que cubrir todos los temas o nos tenemos que centrar en uno? Como decía Tricia, no hay que cubrir todo, sino que hay que centrarse en lo que más consideréis que es importante en el contexto en el que vais a estar trabajando. Por ejemplo, si vais a centraros en el Observatorio del Pacífico, entonces el tema del cambio climático pues sería muy pertinente, ¿no? Podéis tener en cuenta este tipo de aspectos. Quizá en otras áreas los desplazamientos son más importantes. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto del área en cuestión, tenéis que decidir. Y no tenéis que tomar una decisión directamente, sino que podéis quizá definir un alcance y después poco a poco vais definiendo las prioridades. Siguiente pregunta. ¿Podemos aclarar la implicación de esos investigadores de estos países? El equipo de investigación y los consorcios pueden venir de países que no sean de esos países de bajos ingresos, mientras que la organización principal venga de estos países, no hay problema. Siguiente pregunta. ¿Cuántos socios del norte global van a beneficiarse de este proyecto? No es obligatorio que todas las solicitudes se revisen y que haya preferencias. Simplemente no vamos a tener en cuenta que haya socios de esta parte del mundo o no. Y puede haber un consultor que esté asociado a nuestro proyecto, sí. Si el perfil es el adecuado, estaría bien. Siguiente. Hemos recibido. ¿A quién esperáis que se centren en estos observatorios? Os animamos a que impliquéis a diferentes socios para que hagan un mapeo y entiendan mejor quién está implicado a la hora de modelar la resiliencia de los sistemas educativos en estas regiones. Algunos países tienen ministerios o agencias que se encargan de la gestión de desastres naturales y tienen también políticas en el sector educativo. No deberíamos limitar la examinación a estos temas, sino que estamos hablando de un enfoque y actividades más multisectoriales. Y simplemente voy a decir esta porque es bastante importante. La resiliencia es una idea multisectorial, entonces queremos que penséis cuáles son las aplicaciones al sector educativo, pero un poco más allá también. Hay que centrarse en la igualdad, inclusión y equidad de género. Por favor, incluid estos temas porque tienen que estar dentro de estas investigaciones y tenéis que pensar cuál sería la respuesta a los desastres, cómo podemos reforzar esta resiliencia gracias a esta inclusión de género. Otra pregunta. ¿Hay preferencia de alguna metodología en concreto del segundo componente? La respuesta es no. No hay preferencia específica en cuanto a la metodología. Elijáis lo que elijáis, aseguraos de que tenéis una propuesta y os ayudaremos a plantearla. Entonces, cualquier metodología estará bien, siempre y cuando sean metodologías de anticipación. Otra pregunta.
Un consorcio de 3 instituciones sería un ejemplo, siempre y cuando tengan estado legal y estén registradas, está bien. Todos los consultores deberían estar registrados, como decía. Y esperamos movilizar conocimiento de todos los países de la región. Los observatorios deberían cubrir todos los países, pero no pretendemos que se centren en todos los componentes con todos los países. Podéis considerar, por ejemplo, incluir a todos los países en un resumen del documento con encuestas, por ejemplo, y centraros en diferentes componentes con estudios de caso. Y así vais apoyando el uso de diferentes iniciativas. Otra pregunta. ¿Los estudios de caso pueden implementarse? ¿Se podrían usar los implementados durante la COVID-19? Sí, porque siempre y cuando se pueda estudiar la implementación de diferentes iniciativas en el sistema educativo, se puede hablar de cómo los países abordaron este tema de la resiliencia durante la pandemia y cómo han ido desarrollando otras políticas como resultado de la pandemia. Todo esto pues, puede ser útil dentro del primer componente. Pero lo que estamos intentando es que cuando hicimos el alcance del estudio nos diésemos cuenta de que la resiliencia educativa tuviese diferentes significados para diferentes personas y que se pudiera poner en práctica de formas diferentes, para que así la comprensión fuese evolucionando continuamente. Hemos intentado echar un vistazo de cómo los países entienden este concepto y ahí las respuestas de la COVID-19 pueden adaptarse muy bien. Esta pregunta está repetida, pero por si quizá no estaba muy claro. ¿Puede exceder el 25% ese presupuesto? Normalmente no se permite que exceda el 25% el presupuesto personal, pero por la naturaleza de las iniciativas se puede considerar un límite mayor al 25%. Yo diría que un 80% no, pero quizá un poco más alto que el 25% sí, pero habría que justificar muy bien de dónde viene ese presupuesto personal. Otra pregunta. ¿Preferís que nos centremos a nivel nacional o también a nivel subnacional? En el documento hay parámetros generales de investigación. Tenemos diferentes sugerencias sobre los enfoques de cada componente. Entonces, si creéis que es importante centrarse en vuestra región en diferentes crisis y alteraciones en diferentes regiones, podéis hacerlo sin problema. Siguiente pregunta. ¿Una agencia puede solicitar una propuesta combinada entre dos regiones? Os recomendamos que no lo hagáis, que si queréis podéis solicitar una propuesta de dos diferentes subregiones, pero por separado, porque ya hemos asignado las diferentes divisiones con las diferentes subdivisiones. Entonces, por favor, por separado. Y estas iniciativas no van a considerarse de forma aislada. Entendemos que están conectadas y que seguramente habrá oportunidades de investigación vinculadas en las diferentes subregiones. Pero en cuanto a la propuesta, sí podéis centraros en cada una por separado. Sí, buena respuesta, sí.
Dicen que aclaremos un poco el tema del componente de la anticipación. Una vez más, me repito, una comunidad informal de práctica podría funcionar siempre y cuando haya formaciones, webinarios, metodologías de anticipación con los diferentes socios implementadores, con diferentes nombres de expertos que lo controlen. Hemos estado apoyando un enfoque en este análisis en diferentes áreas de conocimiento, de diferentes áreas de trabajo, no solo de la educación. Entonces, si os interesa, podéis echar un vistazo a la web del CRDI y de RC, por sus siglas en inglés, para que veáis las organizaciones que están investigando para el desarrollo y así podéis orientaros un poco. Así que aquí tenéis algunos proyectos que podéis consultar. Y vamos a aportar apoyo para que así podamos tener información sobre los observatorios. Lo que esperamos es que los beneficiarios seleccionados tengan experiencia previa y que ya trabajen con diferentes ministerios de educación. Se pueden mandar cartas de recomendación por parte de los ministerios. No vamos a centrarnos en esto, sino que simplemente tengáis el contexto general del KICS. Y lo que queremos es que los beneficiarios los reciban y que tengan una buena posición a la hora de empezar con las investigaciones. Una pregunta más sobre los observatorios regionales que se centran en África. África Occidental y Central debe ser dos entidades diferentes o podría incluir todas las subregiones. Yo diría que contemplemos las 4 subregiones como una en concreto. Muy bien, llegamos al final. Quizá un par de preguntas más. ¿Cuál es la fecha? Vamos a empezar en 2024 y la investigación pues empezará también en esa fecha. ¿Habrá alguna oportunidad para debatir los proyectos con otros candidatos? No. No vamos a seleccionar candidatos de esta llamada. Nos basaremos en las propuestas que solicitéis y esta es parte de la primera fase. Yo creo que podemos ir concluyendo. Entonces, al final del webinario, esperamos que haya sido útil y que haya podido aclarar algunas de las preguntas que soléis tener. Tenéis el documento de la convocatoria, podéis mandar preguntas a la dirección de correo electrónico de KICS y también os animamos a que consultéis la página web porque la vamos actualizando y simplemente recordaros las fechas importantes. Las propuestas tienen una fecha límite del 11 de julio. Vamos a revisar y seleccionar las propuestas en julio y agosto utilizando los criterios de la convocatoria y informaremos de los resultados a los candidatos el día 2 de septiembre.